Saludos, hermanos de la Iglesia Evangélica Universal aquí en Coyhaique y también de otras regiones que nos están mirando y que nos han enviado saludos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, desde los más jóvenes hasta los mayores, a los pastores que también me han mandado sus saludos y comentarios. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Así que los que nos ven en la región y fuera de la región, todos sean bendecidos en el nombre de Jesús. En esta tarde la palabra del Señor tiene que ver con la continuación del tema que iniciamos la semana pasada. Estamos examinando la Escritura en Primera de Pedro, y dijimos que esta carta era bien especial, donde el apóstol Pedro le escribe a una iglesia que está sufriendo, una iglesia que está siendo cruelmente perseguida, y donde la vida de las personas corría peligro, donde nuestros hermanos en Cristo de aquel tiempo tenían que dejar detrás al huir y salvar sus vidas, sus hogares, seres queridos, amistades, sus bienes, lo que habían logrado en la vida. Todo lo tenían que dejar porque ellos amaban al Señor Jesús y no estaban dispuestos a negar el nombre del Señor, aún a riesgo de sus propias vidas. Y esta condición, dijimos también la semana pasada, que trae algunos efectos sobre las personas. Y nosotros, ¿cierto?, tenemos que colocarnos en esa posición, ¿cierto? Personas que estaban sufriendo temores, angustias, sin saber qué es lo que iba a ocurrir en el día siguiente, con el riesgo de que sus propias vidas o de sus seres amados pudieran terminar de una manera cruel. Y ante todos estos sentimientos que se agolpaban en el corazón y en las mentes de nuestros hermanos, viene el apóstol Pedro a escribir esta carta preciosa, y que es conocida, como mencionamos también en la primera exhortación, la epístola del peregrino, para colocar un énfasis en el tenor, en el contenido, en la intención de esta carta, que es: nosotros somos peregrinos en esta tierra, somos ciudadanos del cielo, y el Señor Jesús oró al Padre por nosotros, que nosotros estaríamos en este mundo, pero no seríamos de este mundo. Esta condición es muy importante tenerla en cuenta, amados hermanos, cuando continuemos examinando esta porción de la Escritura, porque en cada detalle, en cada versículo, está este trasfondo. La intención del apóstol Pedro es animar, fortalecer a la iglesia en estas condiciones. Mencionamos también, a modo de que no nos apartemos, ¿cierto?, del trasfondo de la carta, que hoy día estos tiempos se asemejan a aquellas condiciones por lo que hoy día estamos viviendo. Y esta pandemia mundial, ¿cierto?, que está matando gente en todo el mundo, hace que nosotros pudiéramos tener alguna situación semejante. Estamos hoy día en nuestros hogares, no podemos congregarnos porque tenemos que ser obedientes a la autoridad y cuidarnos, no exponernos nosotros ni exponer a otras personas, y eso nos hace estar, ¿cierto?, recogidos en nuestros hogares. Estamos habituados a reunirnos, a alabar el nombre del Señor juntos, cantar juntos, tocar nuestros instrumentos, orar los unos por los otros, ahí reunidos, abrazados, muchas veces, ¿cierto?, y escuchar la palabra del Señor en comunidad. Hoy estamos de esta manera, y estas condiciones nos afectan al mirar, ¿cierto?, que hay países como Italia y España que tienen gran mortandad de gente. Obviamente estas condiciones, ¿cierto?, nosotros podemos extrapolarlas a nuestra realidad y decir, bueno, en algún minuto nosotros podemos vernos enfrentados a una crisis tan severa. Nuestra forma de enfrentar el día a día ha cambiado. Está por demás redundar en esa situación, pero entonces se hace válido una palabra de esta naturaleza.
se hace necesario escudriñar la Escritura en una carta como esta tan preciosa, para animarnos, para poder agarrar fuerzas en el Señor, para poder darnos cuenta de que estamos en el propósito de Dios y que Dios no nos ha abandonado, que el Señor nos tiene en cuenta, que su palabra es viva, que su palabra es eficaz, que su palabra tiene reserva de sentido, que su palabra nos llega hoy para nutrir, para fortalecer, para animar a la iglesia y a aquellos que aún no han recibido a Jesús en sus corazones como su único y suficiente Salvador, para que logren entender, al ir exponiendo la palabra del Señor, que es preciso y que solamente en el Señor Jesús hay un refugio verdadero. La carta de Pedro que estamos examinando tiene un bosquejo, tiene una estructura, la que nosotros iniciamos para que podamos darnos cuenta cómo Pedro anima a la iglesia. Lo primero, que él hace parte de una forma que nosotros podamos sentir la seguridad que aunque tengamos que enfrentar condiciones de sufrimiento, de adversidad, nosotros podemos estar seguros en medio de cualquier circunstancia si conocemos que somos salvos. Si entendemos, si esta verdad puede penetrar en nuestra mente y en nuestro corazón, que aquellos que han confiado en Jesús están en una posición de salvación. Debemos conocer, entender, asumir, creer que somos salvos. Y la primera acercamiento a la Escritura que tuvimos fue examinando el versículo 1 y 2, donde el principio fundamental, que el hilo de la enseñanza de la Escritura en ese punto es conocer que nosotros somos elegidos de Dios. Somos elegidos de Dios. Ahora, hoy día, vamos a examinar el versículo 3, 4 y 5 para que podamos conocer la esperanza viva del creyente. ¿Cuál es la esperanza viva del creyente? En la próxima sesión veremos en los versículos 6 al 9 cómo nosotros conocemos la verdad acerca de las pruebas y las tentaciones. En el cuarto mensaje, versículos 10 al 12, conoceremos la maravilla y la grandeza de la salvación. Así que vamos a entrar en materia. Y primeramente quiero elevar una breve oración al Señor para que Él nos pueda guiar. Amado Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor, nos presentamos ante tu gloriosa y poderosa presencia para rogar que usted nos guíe en esta tarde en el estudio de su palabra, Señor. En esta exposición, al ir examinando, Señor, tu palabra, trae luz a nuestra mente y que tu Espíritu Santo nos pueda guiar para alimentar nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, de una manera racional y de una manera espiritual. Señor, que tu Espíritu Santo ministre a nuestra vida a través de la palabra, Señor, y te ruego, amado Padre, que tengas misericordia de mí y me ayudes, Señor, para compartir esta palabra con los hermanos con humildad, con sabiduría y con la autoridad de tu Espíritu Santo. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo. Amén. La Escritura señala en el versículo 3 al 5 de la siguiente manera. Si usted tiene una Biblia, por favor, tómese el tiempo de buscarla. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5, de modo que vayamos juntos examinando la Escritura. Porque lo que nosotros procuramos con la ayuda del Señor es ir extrayendo de la palabra sus enseñanzas. No estamos desarrollando simplemente un tema, estamos exponiendo la palabra para que ella nos hable a nosotros. Él dice, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Gloria al Señor. ¿Cómo podemos entonces, como segundo paso, tener seguridad en medio de la prueba? ¿Cómo podemos estar seguros? En la semana pasada dijimos que es conociendo que somos salvos. Hoy es que nosotros tenemos que conocer la esperanza viva del creyente. Conocer la esperanza viva del creyente. Y este es un pasaje que es muy profundo en la Escritura. La verdad es que dicen los que saben, ¿cierto?, los teólogos, que nos llevaría muchísimo tiempo poder entender todo lo que se enseña en estos versículos. Pero nosotros vamos a mirar, ¿cierto?, lo que el Señor pueda guiarnos y ayudarnos. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y advertir es algo maravilloso que tiene que ver con la gloriosa esperanza del creyente, queridos hermanos y amigos. La pregunta es, ¿cuál es esta gloriosa esperanza del creyente? Si lo decimos en los cultos cuando nos reunimos, y especialmente un hermano cuando va a cantar una canción o algo especial o algo, ¿cierto? Y dicen, quiero alabar al Señor porque tenemos una gloriosa esperanza. Cuando algún hermano, ¿cierto?, parte de la presencia del Señor, igual hablamos de esto, una gloriosa esperanza que tenemos los que creemos en el Señor y que no tienen aquellos que no creen. Y esta gloriosa esperanza es la vida eterna. Es el glorioso privilegio de vivir por siempre con Dios. Imagínense, amados hermanos, cuál es la gloriosa esperanza del creyente. Es la vida eterna. Es el glorioso privilegio de vivir por siempre con Dios. Imagínense vivir y rostro, cara a cara, ver al Señor algún día, por siempre. Hay una alabanza que dice así, cara a cara espero verle. Gloria al Señor. Imagínense este inmenso privilegio, porque el hombre no podía tener un privilegio mayor. Así que tenemos que darnos cuenta que se dice que nuestra esperanza es una esperanza viva. Una esperanza viva significa que no es una esperanza muerta, sin vida. No es el tipo de esperanza que nosotros utilizamos para motivar pensamientos positivos, para el momento que no nos da ningún beneficio, ¿cierto? No es el tipo de esperanza que nos da significado y motivación para la vida, pero que está muerta y sin vida más allá de esta vida. Hoy día se habla mucho acerca de las buenas vibraciones, de la palabra crea realidades, y entonces como que estamos en un momento en que creemos que podemos generar estas expectativas tan solamente con palabras, con buenas intenciones, con buenas vibras. Esto no es así. La esperanza del creyente no es como la esperanza que generan los seres humanos a través de estas ideologías pasajeras, humanistas, incluso hasta demoníacas. Una esperanza viva significa que no es una esperanza probable. No es el tipo de esperanza que puede o no suceder. La esperanza que Dios da es una esperanza viva. Una esperanza que es real y verdadera, que realmente existe. Gloria al Señor. La vida eterna es una esperanza viva porque es realidad. Es una vida que realmente existe en otro mundo, en el mundo espiritual, que es más real que el mundo en el que hoy vivimos. Amados hermanos, la esperanza del creyente de vida eterna vive, actúa y obra dentro del creyente ahora. Incluso mientras está en la tierra. No es que el creyente vaya a recibir vida eterna, sino que ya la ha recibido,
¡Qué hermosa verdad! Esta es la gloriosa esperanza del creyente, la esperanza viva de vivir por siempre, cara a cara con Dios. Veremos 3 aspectos de esta gloriosa esperanza. Al examinar el versículo 3, vamos a mirar la fuente de la esperanza, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es la fuente de esta esperanza. En el versículo 4 que vamos a escudriñar, vamos a mirar la herencia de esta esperanza. La herencia de la esperanza. Y cuando miremos en el versículo 5, vamos a poder mirar y entender la seguridad de la esperanza. Así que vamos al versículo 3. Hay mucho que decir. En el versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que existe la fuente de la esperanza, y la fuente es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense quién es nuestro Señor Jesucristo. No lo podemos olvidar. Él es nuestro Señor, al que nos hemos entregado y a quien hemos sometido nuestras vidas. Él es que se sienta a la diestra de Dios el Padre en el mundo espiritual y celestial. Él es Jesús, el carpintero de Nazaret, el hombre que sostuvo ser el Hijo de Dios y que fue enviado al mundo como Salvador de los hombres. Él es Cristo, el Mesías, a quien Dios le prometió salvar a los hombres. Esto significa algo maravilloso, queridos hermanos. Si seguimos al Señor Jesucristo, entonces el Dios y Padre de Jesucristo se convierte en nuestro Dios y Padre. Así que démonos cuenta que Él es el Dios que da vida eterna. Esto también significa algo maravilloso. Dios no está en algún lugar del espacio exterior, alejado de nosotros. No es un Dios con poco o ningún interés en nuestro bienestar. Como dice una canción que se toca a veces en la radio cristiana, ahora último, una hermana que canta y dice: presiento que en algún lugar por ahí está un Dios. No, uno no presiente que existe un Dios por ahí en un rincón del universo. Primero que todo, el creyente no presiente, el creyente vive, sabe. El Dios vive dentro de tu corazón si eres un creyente. No presiente, lo vives. Y lo puedes percibir a cada instante, cuando oras, cuando le das el lugar al Señor. Todo tu ser puede vibrar por la presencia de este Dios poderoso. Gloria al Señor. Y menos que esté en un rincón del universo, porque Él lo llena todo, Él creó todo. No está confinado allá, y menos, ¿cierto? Es un Dios distante que está indiferente a nuestro dolor, a nuestras necesidades, a lo que estamos viviendo. Dios está cerca, alrededor de nosotros, viviendo dentro del mundo y la dimensión espiritual, ansiando relacionarse con nosotros, cuidarnos, ocuparse de nosotros y darnos vida eterna. Jesucristo lo demuestra. Así es que Él nos da el más grande de los dones, este Dios poderoso, la vida eterna, la esperanza viva de vivir por siempre con Él, así como Cristo, nuestro Señor, vive ahora con Él en el cielo. Entonces también nosotros podemos experimentar esta bendición. Ahora bien, ¿cómo hace Dios para darnos la esperanza viva de la vida eterna? Esta es una pregunta muy interesante, amados. Una pregunta muy importante, porque cuando miramos alrededor de nuestro mundo, todo lo que vemos es corrupción y muerte. Nacemos y luego, casi sin darnos cuenta, llega el momento de morir. Hay tan poco tiempo entre el nacimiento y la muerte. Incluso mientras estamos aquí en la tierra,
hay pecado, vergüenza, accidentes, enfermedades, sufrimiento, maldad, maldición, mentira, robo, engaños, ataques, asesinatos, guerras, corrupción, muerte que parece cubrir la tierra. La persona pensante y honesta sabe que va camino a la muerte y que todo lo demás, incluyendo el mundo mismo, se está muriendo. Entonces, ¿cómo detiene Dios este proceso de corrupción y muerte? ¿Qué hace Dios para darnos la esperanza viva de la vida eterna? Amados, primero la esperanza viva proviene de la misericordia de Dios. Esta es la base de nuestra esperanza. No podría ser de otra manera. El hombre es tan pecaminoso que tiene una sola esperanza. La esperanza de que Dios tenga misericordia. Misericordia para con él. Solo piense en cómo tratamos a Dios. Lo hemos ignorado. Hemos pecado en su contra. Hemos descreído en él. Le hemos desobedecido. Nos hemos rebelado en su contra. Lo hemos rechazado, negado, maldecido. Le hemos fallado. Nos hemos alejado de él. La lista podría continuar indefinidamente, pero la cuestión se ve con claridad. Nuestra única esperanza es la misericordia de Dios. Si alguna vez vamos a ser aceptados y se nos va a otorgar la esperanza viva de vivir por siempre, entonces Dios debe ser misericordioso. Él tiene que tener misericordia para con nosotros. Gloria al Señor. ¿Sabe lo que significa la palabra misericordia? Viene de la palabra griega que significa sentimiento de compasión, afecto y bondad. Es un deseo de socorrer, de acercarse a uno con ternura y cuidar. Esto es lo que Dios quiere hacer con usted. Y esto es lo que Dios ha hecho con aquellos que le han recibido en sus corazones. Hay dos elementos esenciales para tener misericordia: ver una necesidad y ser capaz de satisfacerla. Dios ve nuestra necesidad y siente por nosotros lo que nosotros estamos sufriendo. La Escritura dice que el Señor Jesús, cuando miraba a las multitudes, sentía compasión por ellas. ¿Y qué hacía? Les animaba, les alimentaba, les amaba, les trataba con misericordia. Cuando aquella mujer con el flujo de sangre tocó el borde del manto del Señor, no la reprendió, le dijo: ah, mujer, ¿qué hiciste? Y la largó fuera. No, tuvo misericordia, tu fe te ha salvado. La prostituta cargada de pecado, tu fe te ha salvado, ve y no peques más. Los ciegos, los leprosos, los paralíticos. Cuando bajaron al paralítico con una cesta de arriba, rompiendo el techo, cuando sus amigos lo bajaron, no empezó a reprender a la gente: ¿qué están haciendo? Están rompiendo el techo, lo que estoy hablando. Él tuvo misericordia, vio la necesidad y fue movido a misericordia y ayudó. Gloria al Señor. Por lo tanto, el Señor actúa, tiene misericordia para con nosotros. ¿Cómo? Haciendo dos cosas. Dios refrena su juicio y Dios provee una manera para que seamos salvos. Gloria al Señor. ¿Entienden lo que he dicho? Primero, Dios refrena su juicio y en segundo lugar, provee una manera para que seamos salvos. Fíjese que se dice que Dios tiene una misericordia abundante, grande, enorme, infinita, sin límites. Su misericordia simplemente sigue fluyendo. Siempre nos cubre y crea la esperanza viva y la presencia de la vida eterna dentro de nuestro corazón. Romanos 11:32 dice el apóstol Pablo: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y le dice Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 4 y 5: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor
con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y en Lamentaciones la Escritura dice, capítulo 3, versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron, gloria al Señor, sus misericordias. En segundo lugar, amados, la esperanza viva viene por medio del nuevo nacimiento. Fíjese las palabras, engendrado nuevamente o nacido nuevamente. No existe esperanza de vida eterna, salvo que una persona nazca de nuevo por medio del Espíritu Santo de Dios. Una persona debe ser regenerada y convertida en un hombre nuevo, en una mujer nueva, antes de poder vivir para siempre. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Y 2 Corintios 5:17, el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, mire qué preciosa palabra, si alguno está en Cristo, no es que lo esté mirando a distancia, no como dijo el rey Agripa, por poco me persuades a ser cristiano, sino que estar en Él, colocar nuestras raíces en Él, posicionarnos en Él, cimentarnos en Él. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son esas nuevas. No es como a esos evangélicos que cuando dan un testimonio en la iglesia, hermano, me fui al mundo y después volví, gloria al Señor, y después me fui otra vez y volví otra vez, y después fui otra vez. Mientras más veces se van al mundo son más capos. No es así. El Señor una sola vez murió por ti. Una sola vez puedes nacer de nuevo. Así que pone tus raíces en Cristo, para que puedas decir que todo ha sido hecho nuevo, las cosas viejas pasaron. La esperanza viva, en tercer lugar, proviene de la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Porque Jesucristo fue resucitado de entre los muertos para vivir por siempre en el cielo con su Padre. ¿De qué manera su resurrección nos otorga la esperanza de vivir por siempre? A nosotros, mediante tres cosas. En primer lugar, Dios ha demostrado que Él tiene poder para resucitar de entre los muertos. Gloria al Señor. Ha demostrado ahora, más allá de cualquier cuestionamiento, está demostrado por el hecho de que Él ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos y lo ha exaltado, llevándolo al cielo, y ya nunca morirá. En segundo lugar, el hecho de que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos demuestra que Jesucristo es exactamente quien sostuvo ser. Él no era un lunático, no fue una persona desquiciada que decía ser Dios. Él demostró ser el Hijo de Dios. Dios nunca hubiera resucitado a Cristo si hubiera sido un mentiroso y un estafador. En tercer lugar, Jesucristo es el Hijo de Dios, el hombre perfecto, ideal, verdadero Dios, verdaderamente hombre a la vez, que vivió una vida libre de pecado cuando estaba en la tierra. Por lo tanto, Él está frente a Dios como el hombre perfecto, ideal. Esto significa algo sumamente importante, estimados hermanos. Al ser el hombre perfecto, ideal, cualquier cosa que haga es aceptable ante Dios. Cuando Él resucitó de entre los muertos, su resurrección fue la resurrección perfecta e ideal. Por lo tanto, puede representar y cubrir la resurrección de cualquier hombre. Gloria al Señor. Si estamos en Cristo, si realmente creemos en Cristo, entonces Dios puede incluirnos en la resurrección ideal de Cristo. Dios puede resucitarnos para que vivamos con Él para siempre, tal como lo hizo con Cristo. Recuerde, ¿por qué? Porque Jesucristo resucitó y nos ha dado la resurrección ideal y perfecta. Y el ideal puede representar y cubrir la resurrección de todos aquellos que crean en Él. Que dice el apóstol a los Romanos, capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado
por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Continúa Pablo a los Romanos en el capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, gloria al Señor, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando el apóstol le escribe a la iglesia de Tesalónica, su primera carta, capítulo 4, versículo 14, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Gloria al Señor. Vamos a mirar ahora en nuestro versículo 4, donde está hablando acerca de esta herencia espiritual. Porque existe la herencia de esta esperanza. La herencia es la vida eterna. ¿Qué es lo que dice el versículo 4? Volvamos a leerlo para refrescar nuestra memoria. Dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La herencia es la vida eterna que Dios nos da, pero la herencia de la vida eterna incluye los dones maravillosos que podamos imaginarnos, más allá de nuestra imaginación. Existirá, amado, porque muchas veces nos imaginamos lo que Dios tiene para nosotros y lo que heredamos al creer en Él. Existirá la herencia de una nueva naturaleza o estado del ser. ¿Qué dice la Escritura? Habla en Gálatas 4:4 de ser adoptados como hijos de Dios, de recibir vida eterna, de recibir un cuerpo glorioso para la eternidad, recibir descanso y paz, recibir el conocimiento de Cristo. Todo esto está en pasajes bíblicos de respaldo. Recibir, ser convertido en sacerdote, recibir riqueza y justicia, dice perdurable, dice la Escritura en Proverbios 8:18, Apocalipsis 26. Recibir una corona de incorrupción, 1 de Corintios. Recibir una corona de justicia, 2 de Timoteo. Recibir una corona de vida en Santiago. Recibir una corona de gloria. Pero además existirá la herencia de obra, oposición y gobierno para los hijos de Dios. Seremos transformados en seres exaltados, dice Apocalipsis 7. Seremos hechos gobernantes sobre muchas cosas, Mateo 25:23. La Escritura habla de recibir una posición de gobierno y autoridad en Lucas, recibir gobierno y autoridad sobre la ciudad en Lucas 19, recibir tronos y privilegios de reinar por siempre, Apocalipsis 24, recibir el privilegio de rodear el trono de Dios, Apocalipsis 7, 9 al 13, ser convertidos en reyes y sacerdotes. Y existirá también la herencia de riqueza. Romanos 8:16 habla de ser hechos herederos de Dios, de recibir una herencia incorruptible, como estamos mirando en 1 de Pedro. En 1 de Pedro capítulo 1, ¿cierto? Versículo 3, 4. Recibir las bendiciones del Señor, riquezas y justicia duradera, recibir riquezas inescrutables, Efesios capítulo 3, versículo 8. Recibir tesoros en el cielo, Mateo 19:21, Lucas 12:33. Fíjense, amados hermanos, cómo se describe nuestra herencia en el versículo 4. Es sumamente descriptivo, un cuadro sorprendente de los nuevos cielos y tierra nueva que vendrán y de nuestra vida en el mundo nuevo y eterno de Dios. Dice el versículo 4: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Nuestra herencia es incorruptible. La palabra significa que no puede perecer, no envejece, no se deteriora ni muere, no tiene la semilla de la corrupción dentro de él, dentro de sí. El comentarista Matthew Henry sostiene que
todo lo que está en la tierra cambia de mejor a peor, excepto nuestra herencia. Gloria al Señor, es perfecta e incorruptible. Nunca cambia, ni dejará de ser la herencia y el don más perfecto que podamos imaginar. En segundo lugar, nuestra herencia es incontaminada. La palabra significa que no puede ser contaminada, ensuciada ni infectada. Significa que nuestra herencia no tendrá ningún defecto ni ninguna falla. Será perfectamente libre de enfermedad, afección, infección, accidente, contaminación, suciedad, libre de toda impureza, cualquiera que sea. Nuestra posesión es inmarcesible. Viene de una palabra griega que significa que no se marchita. Durará por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Y en cuarto lugar, nuestra herencia está en el cielo. Está reservada para nosotros allí. Dios simplemente está esperando que terminemos nuestra tarea aquí en la tierra y que vayamos hacia Él. Recuerdo en esta porción de la reflexión, como decía el obispo Germán Carrasco, tenemos que cumplir la tarea. En efecto, Dios está esperando que cumplamos nuestra tarea para que nosotros podamos ir hacia Él. Entonces, Él nos dará nuestra herencia. Gloria al Señor. Ponga atención. Una cuestión crucial. Las personas que recibirán la herencia son aquellos que han recibido la misericordia de Dios, que han nacido de nuevo y que confían en que la resurrección de Jesucristo cubrirá su resurrección, como decía el versículo 3. Y la palabra dice en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y daros herencia con todos los santificados. El apóstol Pablo le dice a los romanos, capítulo 8, versículos 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué hermosa palabra. Colosenses capítulo 3, versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Finalmente vamos al versículo 5, a examinar esta porción. Recordemos lo que dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Existe la seguridad de la esperanza. La seguridad. ¿Cómo sabemos con seguridad que recibiremos esta herencia? La tentación y las pruebas de la vida son duras y son amenazadoras. ¿Cómo sabemos que recibiremos la esperanza viva de la vida eterna y su herencia gloriosa? ¿Cómo sabemos que no caeremos y quedaremos afuera el gran día de la redención? Hay dos respuestas. Uno, existe la seguridad del poder de Dios. El poder de Dios nos guarda. La palabra guardados viene de la palabra griega que significa cuidar, guarnecer, proteger. Es un término militar, por lo tanto conlleva la idea de potencia y fuerza. Gloria al Señor. La potencia y la fuerza del poder de Dios nos protegen a lo largo de nuestro viaje por la vida. A través de todas las pruebas y tentaciones de la vida. ¿Escuchó? A través de todas las pruebas y tentaciones de la vida. Y Dios se encargará de que alcancemos el glorioso fin de la vida, que es la salvación eterna. Dios mismo, en su poder soberano y omnipotente, se encargará
de que recibamos la vida eterna junto con la herencia que está reservada para nosotros. Porque le dice la Escritura a Pablo a los tesalonicenses en su segunda carta, capítulo 3, versículo 3, pues fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Gloria al Señor, Él es fiel. Y dice la Escritura, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. El Señor guarda a sus hijos. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, dice Judas, versículo 24. Y en segundo lugar, amados, existe la seguridad de la fe. No solo somos guardados por Dios, sino por nuestra fe en el Señor Jesucristo, por nuestra fe en el poder de Dios. Ninguna persona recibe jamás la esperanza de la vida eterna o de la gloriosa herencia de Dios, salvo que crea verdaderamente en el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. El creer en Cristo es imprescindible, pero una vez que hemos confiado verdaderamente en Cristo como nuestro Salvador, somos salvos, recibimos la vida eterna y la gran herencia, la promesa de Dios. Pero tengamos cuidado, una fe verdadera es una fe y una confianza constantes en el poder de Dios. Y una fe constante es diligente y vigilante. Es una fe que ama a Cristo con todo el corazón y la vida. Es una fe que busca seguir a Cristo y complacerlo en todo lo que hace. Por lo tanto, una fe constante es una fe que vive una vida santa, justa, pura y que sirve al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Dicho de manera simple, la persona que realmente cree en el Señor Jesucristo da todo lo que es y todo lo que tiene al Señor Jesucristo. Da todo lo que es y tiene para difundir el amor de Cristo por todo el mundo. La verdadera fe es un compromiso real que obedece y sigue a Cristo y que confía en que el poder de Dios lo liberará durante todas las pruebas y tentaciones de la vida. Esta es la fe que guarda a una persona en medio de las dificultades, al peregrino en esta tierra. La persona que tiene esa clase de fe tiene la seguridad de que recibirá vida eterna y la promesa de la herencia. Dios le da al verdadero creyente este tipo de seguridad. Gloria al Señor. Juan 3:15 dice la Escritura, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. El apóstol Pablo escribe en esta hermosa carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 9, que Romanos, el Nuevo Testamento, ¿cierto? En resumen, el Evangelio, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Primera de Juan 5:1. Oremos, amados, para que Dios pueda fortalecernos y usted no tenga duda alguna, si le ha entregado su corazón al Señor, que tiene una esperanza viva, que tiene una herencia eterna. Pase lo que pase, usted es una persona que está en cuenta en la presencia del Señor. Buen Dios y Padre eterno, gracias por tu palabra, porque ella, el Señor, es una palabra viva y eficaz, y trae a nosotros, Señor, verdades que son eternas, Señor, para asegurar nuestro corazón en nuestra vida, para no dudar que usted tiene el poder para guardarnos. Y hoy, Señor,
Amado Dios, el que cree en ti tiene esta vida eterna y esta herencia eterna. Señor, glorifícate en cada corazón de los que están mirando y escuchando, Señor, esta predicación. Glorifícate, Padre eterno, cuando escudriñamos la Escritura, Señor, porque en ella nos parece que encontramos la vida eterna. Amado Señor, si hay enfermos, Señor, que estén mirando, Señor, que tengan la fe y sean sanados de sus enfermedades, en el nombre poderoso de Jesús, el Hijo de Dios. Oro, amado Señor, para que las enfermedades salgan de los enfermos, en el nombre de Jesús, para que los cautivos sean liberados, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre, porque es tu palabra, son tus promesas, Señor, y tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Señor, por lo tanto, Señor, tu palabra dice que para el que cree todo es posible. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Así que si estás ahí enfermo, si estás padeciendo, si estás angustiado, si estás aproblemado, si tienes necesidad, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y en el nombre de Jesús seas sanado y liberado, y Dios provea para ti, para tu despensa, para tu hogar, para tu salud, para tu familia, en el nombre de Jesús, el nombre del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. En nuestra sección recomendados, que está preparada por el equipo de producción, cada semana podrás encontrar una lista de reproducción con alabanzas. Así que usted tiene que ir ahí, accesarla y disfrutar estas hermosas alabanzas que el equipo le sugiere. Junto a cada reflexión dominical encontrarás en la descripción del video sugerencias de libros y películas con contenido cristiano. Si necesitas mayor información sobre cómo acceder a los libros y películas, puedes hablarnos por correo electrónico. El libro de esta semana se llama Radical, el autor David Platt, y la película de esta semana se titula El que cambia los tiempos. Recordar que hasta nuevo aviso, los domingos subiremos la reflexión dominical y sección de recomendados. No olvides mantenerte conectado por las redes sociales con nosotros y con tus hermanos. Aislarnos de manera preventiva no es sinónimo de estar solo. Que Dios les bendiga.